Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia Chong y yo soy actriz de teatro y de cine y soy una retrasada, una tonta o una lerda diagnosticada. Cuando yo tenía como unos 12 años, yo llevaba tan malas notas que mi mamá me llevó a la escuela especial para que me viera una psicóloga. Pasé 3 meses con la psicóloga, me puso a recortar, me puso a hacer algunos ejercicios de contención, me ponía a hacer, bueno, a los meses me llevaron a verme el oído y ya al final de ese tiempo me llevaron de un doctor que me puso un sombrero así con alambres en la cabeza y me dijo: niña, esto es un encefalograma. Era tan larga y nueva la palabra para mí que me obsesioné en memorizarla. Encefalograma es encefalograma. Señorita Alicia Chong, dígale a su madre que hemos terminado, que ya tengo los diagnósticos hechos, que venga a verme. Yo estaba tremendamente emocionada, porque yo sentía que había estudiado un montón. Exactamente no sabía que había estudiado, ¿verdad? Pero, y además, ¿cómo no iba a sacar malas notas si mis compañeros de la escuela eran chicos de síndrome Down, autistas y con otras condiciones que ni siquiera sabía que existían? Bueno, llegamos con mi mamá al escritorio, frente a la psicóloga, y ella nos dijo: su hija tiene dislexia, tiene TDAH, su inteligencia es por debajo de lo normal, nunca terminará el bachillerato, jamás irá a la universidad. Yo miré a mi mamá y ella me miró a mí y yo pensaba que mi mamá pensaba: ¿cómo es posible que en 12 años no me haya dado cuenta de que mi hija es una lerda? Ella había hecho un préstamo bancario para saber qué pasaba en mi cabeza. Y además había pedido permiso 2 veces por semana para llevarme a la escuela especial. Y con una guerra flotando en medio de nuestras vidas, todo aquello quedó en un par más de visita a la psicóloga y mi diagnóstico quedó guardado en los archivos de mi casa por más de 30 años. Pero la vida también da momentos de felicidad, ¿ya? También da momentos de felicidad. Y cabal por ese tiempo va apareciendo una maestra jovencita que tenía así el pelito rubiecito, bien bonito, tenía una pantorrillita así bien bonita, así bien gordita, bien chiquita. Y ella nos dijo: niñas, vamos a hacer una tarea. A ver, decir de una manera creativa un cuento. Maestra, ¿se puede escribir? No es necesario. Yo ese día por la tarde haciendo la tarea, yo sentí que un rayo me pasó por la espalda y me acordé de un cuento que contaba mi mamá. Y entonces empiezo a buscar, encuentro el único lápiz que tenía, con las últimas páginas blancas que tenía, porque yo lo perdía todo, ¿va? Yo perdía la sacapunta, los lápices, los plumones, los libros de texto, los termos, la lonchera. O sea, yo lo perdía todo con tal frecuencia que ya me decía mi familia que lo perdía. Bueno, dibujé todo el cuento, porque
sabía de qué iba, yo lo comprendía, me lo memoricé. Y en la mañana que llego a la escuela y me enfrento con mis compañeritas, cuando empiezo a contar el cuento, me doy cuenta que mis compañeritas me estaban prestando atención y a medida que iba contando la historia, voy viendo que mis compañeritas se estaban codeando una con la otra, se estaban riendo y de repente cuando voy finalizando el cuento, todo el grado se estaba muriendo de la risa y yo por primera vez tuve un 10, tuve un 10, tuve un 10, 10, 10, a esta lerda recién diagnosticada. Agarro a la maestra de la mano, me lleva al escritorio y me dice, ¡ay, Alicia! Niña, usted es muy inteligente, oye. Usted no va a tener ningún problema en salir adelante. Oye. Con mi mamá, pues sí, decidimos mejor quedarnos con este diagnóstico, ¿va? O sea, nos parecía y como dos opiniones pueden marcarlo a uno tanto sus pensamientos. Era como si me hubiera puesto mi pequeña mano, la pastilla roja y la pastilla azul. Y en la roja, si me tomaba la roja, mi voz interior decía, ay, si te quedas lerda, tu familia te va a mantener toda la vida. Pero si toma el azul, me imagino, no sé qué hacer, pero yo siento que yo voy a ser libre. Libre. Libre por mí misma. Eso no quiere decir que no me pesase tanto y que aquella etiqueta que decía inteligencia por debajo de lo normal me marcase gran parte de mi vida. Y un peso así no se puede sostener por tanto tiempo. Entonces me pregunté, ¿quién realmente soy? Entonces empecé a investigar, a estudiar, escuchar audiolibros, podcasts, vi miles de conferencias TEDx, entrevisté a neuropsicólogos que ni los conocía, los buscaba en el Facebook, solo porque eran famosos, me respondían, me explicaban, entrevisté a familiares, entrevisté a artistas, a diferentes tipos de personas, y de todo eso solo se me vino un recuerdo. Y en ese recuerdo yo estaría quizá como así, chiquita, así. Y entonces mi mamá, ¿como cuántos años tendría? Unos 26 años, por ahí. 25, 26, 27, tal vez, ¿verdad? Y recuerdo que en ese tiempo sonaba un locutor que decía, son millones de personas pidiendo por sus derechos laborales. La guerra civil de El Salvador fue una de las guerras civiles más brutales en la historia de América Latina. La represión provocó una migración masiva hacia Estados Unidos, al norte. Y en nuestro caso, nos fuimos a México. Y entonces, mi mamá, ella hablaba de circuitos integrados, cuando nadie más hablaba de eso. O sea, mi mamá era una Vicky, una nerd. O sea, yo la veía a ella súper inteligente. Y eso que sabía de computadora, a ella le dio la oportunidad de trabajar en un gran hospital en México, y ella en las noches hacía el sistema de control de pacientes. Y mi papá, que era menor que ella, bueno, trabajaba agarrando garrafones de agua, se subía en los camiones, iba por los barrios, ¡va a querer agua! ¡Niña Sandy! ¡Va a querer agua!
cuando llegaba del trabajo con una excelente noticia. Mi papá, con una frase, apagaba todo su fuego. Y toda esa violencia que viví me salpicó y de alguna manera me condicionó mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de relacionarme con los demás, de relacionarme conmigo misma. Y en el día, cuando yo me quedaba solita en la casa, yo me acuerdo que al final del salón había una pared blanca y allí había un gran calendario con un montón de fotografías de las ciudades más bonitas de 1982. Enero, un barrio popular precioso de Buenos Aires, Argentina. Febrero, el Teatro de la Ópera de Sydney, Australia. Yo imaginaba que tenía esmeraldas en el techo. Marzo, la Puerta de Alcalá, y así, todos los meses. Yo viajaba con ese calendario, lo veía todos los días. Yo me imaginaba hasta quién había en la ventanita más chiquita de la foto. Y yo me imaginaba caminando en sus calles, comiendo en sus restaurantes. Me imaginaba que me compraba un bikini, que me lo ponía y que yo me iba a ir caminando por las playas de Ipanema, de Brasil. Viajaba. Yo dejaba de ver, de oír, de sentir todo lo que me rodeaba. A mí la imaginación me llevaba a un lugar seguro. Y con el tiempo en la investigación voy encontrando que nosotros en el cerebro tenemos un lugarcito, ¿verdad? Y entonces esa parte tiene miles y miles y miles de años. Creo que es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro. Y tiene varias cosas, hace varias cosas. Pero una de las más importantes es que trabaja como el control de mando de nuestras emociones. O sea, ante una situación de peligro, ¿qué haces? Te paralizas, o salís corriendo, o te defendés. Y en mi caso, mi amígdala me hizo correr, huir con la imaginación. Y también entendí que si mi amígdala está tranquila, es que yo me siento segura. Pasamos el terremoto de 1985 en México, recuerdo los topos, de ahí salieron los topos. Y llegamos a El Salvador al terremoto del 86. Llegamos a México. Me fui a una escuela y ahí fue donde yo empecé a sentir algo diferente. Era una sensación extraña, que era como la sensación de que me rodeaba un velo. O sea, era como, no sé, era como la sensación de mirar a los demás. Además, me gustaba ver a los demás a través del velo cuando ganaban. Era como que yo los veía desde otra dimensión. Y cuando yo lograba entrar a algún grupo, además que venía hablando con mexicana, ¿no? Me callaba la boca mejor. Si no me decía, habla con mexicana, no quiero. Entonces, empezamos a jugar jacks, jugábamos hule, bueno, cualquier cosa, pero el problema es que yo siempre perdía.
Porque a mí sinceramente, a mí lo que me gustaba eran los espacios escondidos, donde nadie iba, ahí en el rincón, porque yo desde ahí yo podía ver las hormigas. Me habían dicho que las hormigas podían soportar 7 veces su peso. Entonces veía hasta dónde se metían. O me gustaba, por ejemplo, ver el cielo en las tardes. Yo podía pasar horas mirando el cielo, veía las nubes. Podía hacerles una Snoopy. Me hacía historias. Pareja medio. Y en la escuela había una palmera. Y de esa palmera que tiene como unos moquitos que son bien chiquititos. Llena la palmera. Yo agarraba un palo, ¿va? Y le decía para ver cómo caían los moquitos. Y yo jugaba sola ahí con los moquitos. Y en la noche, en la ventana de mi casa, se veía acá cuando la luna estaba llena. Se veía pasado un gato grande que había ahí. Y me gustaba esperar. Porque con la luna los bigotes le hacían así, brillante, brillante, brillante. Esta misma estatura tenía a los 12 años. Ya mi compañerita ya no quería jugar conmigo. Deje de jugar. Y lejos de lo que pasaba en mi casa. Y desde aquí, lejos de mi maestra. Y había una ventanota de esas antiguas, grandes, así, que a las 10 de la mañana caía el sol y me daba, y yo me gustaba ver cómo se veía el brillo del sol en mi piel, porque la sensación era como que el sol tenía paciencia. Me gustaba la paciencia del sol. Me sentía tranquila. Señoritas, vamos a conjugar los verbos. Vamos a conjugar los verbos. Vamos a conjugar los verbos. Vamos a conjugar. Señorita Alicia Chong, dígame el pretérito pluscuamperfecto del verbo soñar. Vamos a conjugarlo. Vamos a conjugar. Eso lo sabía soñar. Y cuando yo leía así los libros, los grupos de letras de los libros, las columnas, o sea, los grupos, porque había visto los grupos de letras, era como que se movían, o a veces era como que todo el grupo de letras tenía como este movimiento, y las B's, las D's, las F's, las R's. A veces me encontraba leyendo por inercia, a veces me leía de atrás para adelante, a veces se me desaparecían frases completas. Y cuando me ponían a hacer un examen, yo sentía que me entraba como un rayo la culpa. Y era como la culpa de perderme tanto entre las líneas de los libros, y además la culpa porque yo no podía leer los libros, y además la culpa porque yo no podía terminar lo que me pedían. Yo no podía terminar lo que me pedían. Yo no podía terminar lo que me pedían. No podía terminar.
una y otra vez. Era como la sensación de necesitar lentes. Pero, ¿cómo le puedes poner lentes a la mente? No le puede. Se va al baño antes de entrar a la escena de teatro. Tengo TDAH. Pierdo la atención como una mosca. Ya me olvidó que iba a oír. Mentira. A ver. Vea. ¿Qué dice aquí? Nada. A ver. Pida permiso, por favor, antes de ir al baño la maestra. Mire. ¿Qué dice aquí? ¿Es que hay que? Dígame, ¿qué dice aquí? Dígame, ¿qué dice aquí? No miro. Señorita Alicia Chong, mira la pizarra. Señorita Chong, mire por dónde camina. Señorita Alicia Chong, ponga la cosa en su lugar. Todas las respuestas mal. ¿Por qué no lo intentás? ¿Ah? Los deberes incompletos toda la vida. ¿Por qué no tienen limpio los cuadernos? Aprende a ser ordenada. Que esta niña puede volver loco a cualquiera. O sea, que llamen a los papás horrorosas notas, pésimo resultado, que matemática, patética, gramática, de asco. Deja de estar hablando, por favor. Y que no se te entiende lo que dices. Estate quieta. Sentate. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Te estás divirtiendo? Vaga, boba, loca, tonta. Me insensibilicé. Dejó de importarme todo. Mi autoconfianza estaba rota. Y yo escondía mis incapacidades en la desobediencia, en irme a mi propio planeta. Ya por última instancia siempre andar poniendo cara de valiente. ¿Qué pues? ¿Ah? Dicen que, una investigación que hice, dicen que nosotros mismos, con nosotros mismos, o sea, yo conmigo misma, tú contigo misma, todos los días, hablamos con nosotros mismos 14 horas al día. 14. O sea, usted con usted habla 14 horas al día contigo mismo, tú solo dices, ay. Y el 80% de ese 100% solamente son cosas negativas, no puedo, no quiero, me vale, no me importa, me resbala, a mí no me interesa, ¿y para qué le vamos a ayudar? No, hombre, hay que ver qué hace, no, ¿para qué? Es que yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero hacer, a mí me vale. Y solamente el 20%, decimos cosas positivas. Si quiero, si puedo, soy importante, yo quiero, me gusta, me interesa, si se puede, vamos, con todos los poderes, sí hombre, démosle hombre, es que con la Lisa siempre se la pasa bien, hombre, vamos a fregar, hombre, vamos a otro lado, hombre, la Lisa siempre nos enseña lugares nuevos, vamos a divertirnos porque con ella vamos a...
desde hace miles de años. Y entonces el ser social se hizo parte de nuestra biología. Y entonces, dentro de la tribu, vivos. Fuera de la tribu, te entregabas a los riesgos de la muerte. Y entonces, si a ti, o a ti, o a ti, te expulsan de la tribu, entonces el cerebro desarrolla algo que los científicos dicen que es el dolor social. Y el dolor social tiene formas de manifestarse. Muy bien, ¿me ayudas, por favor? Muchas gracias. Ya te digo. Fuera de la tribu. Te entrega a los riesgos de la muerte. Entonces, es como si de repente te pusieran a ti y entonces te dejaran sin electricidad, sin luz, sin agua, sin baño, sin comida, sin afecto, nada. Y entonces a las personas que se les expulsa sienten la sensación de, y entran